Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo estudio de Hebreos. Amén, Vamos a amén. orar un momento. Amén. Gracias, Dios eterno. Gracias por tu fidelidad para Sea nuestras bendito tu vidas. nombre, sea Estamos hoy bendito adorándote, tu nombre, exaltando tu nombre, glorificado tu agradecidos, nombre, Señor, hermano. Sí, contigo Señor. por lo que tú has hecho siempre, Señor, y por lo que tú harás sí, también. Señor, sí, Gracias, Padre, sí, gracias, Padre. Padre Celestial, porque tú Sí, dices aquí en tu sí, palabra: Padre. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Señor, Sí. tú lo has hecho siempre. Tú nos oyes cuando estamos en conflictos. Tú nos oyes cuando estamos, Señor, en angustia, en desesperación. Tú estás ahí listo, papito lindo, a ayudarnos, a fortalecernos. Tu nombre es poderoso. Tu nombre es precioso y Sí. tú obras, Sí, tú obras Padre. y tú vas a obrar en cada necesidad, Señor, que hoy ponemos delante de ti, de nuestros hermanos. Señor, hay necesidades de diferentes situaciones Sí, en las sí, que Padre. Sí, podemos ver la mano tuya obrando, que así podemos sea, Padre. confiar Poder plenamente, y tu como Espíritu dices tú, Santo, tu Señor. misericordia, Venid a Padre. mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Gracias Así por es, ese Señor. descanso, Así es, esas Padre. nuevas fuerzas que tú nos darás, papito Sí, Dios. lindo. Sí, Gracias Padre. por tu Sí, fidelidad. Ayúdanos a seguir adelante cada día, Padre. Perdónanos por cualquier falta que hayamos hecho, Señor, y danos un día, un tiempo hoy de estudio de tu palabra. Amén. Por Por Señor. favor, papito. Oh, gracias, Señor, porque tu palabra Sí, es viva Señor. y Gracias, eficaz y gracias, vas a Padre. hablar a nuestros La corazones. necesidad de cada Gracias uno de en tus el nombre hijos, de Padre, Jesús. en el nombre Amén. precioso Dios les de bendiga. Jesús. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. Buenas noches, mis amados hermanos. Hemos estado ya por mucho tiempo considerando esos dos versículos de Hebreos capítulo 4, el verso 12 y 13. ¿Lo leemos? Leámoslo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿En qué contexto se está diciendo este versículo? En el contexto de que hay personas que Dios escogió como su pueblo, pero que no recibieron el descanso, el reposo que Él quería darles, aunque eran escogidos como pueblo suyo. Y no lo recibieron no porque el Señor no lo tenía para ellos. No. Lo dejaron de recibir porque ellos no hicieron cosas que el Señor espera. ¿Y cómo las vamos a saber? ¿Cómo las vamos a entender? Solamente en la palabra del Señor. Y dice específicamente lo que hemos leído en el capítulo 4 de Hebreos: por incredulidad. ¿Incredulidad a qué? A la orden de Dios, a la palabra de Dios, al plan de Dios, ¿verdad? Al mandamiento de Dios, al plan de Dios, a que Dios tiene al control. propósito de Dios, sí. El día de ayer que teníamos momento de oración en los grupos en la iglesia, pasó una cosa bien interesante. Dos muchachos dieron testimonio. Uno de ellos contaba que en 10 días el Señor obró de una manera milagrosa.
otra persona dio un testimonio donde el Señor esperó 12 años para responder la oración. Y yo le decía a los muchachos, el Señor trabaja siempre, nunca llega tarde, el tiempo de Dios siempre va a ser perfecto. No. Y yo sé que esa frase la dicen cristianos y no cristianos, pero a veces como que nosotros los hijos de Dios olvidamos que de verdad eso es cierto. Hermano, el Señor tiene formas de trabajar. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Porque, amado hermano, cuando yo no creo en el Señor, en la manera que debo de creer, cuando yo no pongo toda mi confianza en el Señor, cuando yo no aprendo a descansar en el Señor, yo me pierdo del reposo del Señor. ¿Por qué? Por incrédulo, porque pienso que Dios no me ama tanto, que Dios no está teniendo cuidado de mí, que Dios no me responde, que Dios no quiere el bien para mí, que es más, algunas personas llegan a pensar que alguna cosa hicieron y por eso Dios los tiene ahí pagando una pena, pagando una condena. Sí, mis amados hermanos, el punto entonces es: el creyente está anclado a la palabra de Dios y su respuesta de fe a la palabra le hace entrar al reposo o perderse el reposo. Exactamente. Y entonces aquí vemos la importancia de la palabra de Dios. Este domingo es 30, vamos a ver, es 29. 29, sí. Este domingo 29 vamos a predicar, hermano, una palabra siempre de Romanos 8, en la que vamos a ver el papel de la palabra de Dios en la santificación del creyente y cómo la palabra de Dios es un instrumento poderoso del Espíritu Santo para lograr realizar en nosotros ese propósito de santidad. Y es que muchas veces a la hora de hablar un tipo de mensaje donde llamamos a la gente a honrar al Señor, nos enfocamos mucho hasta en cosas como un pensamiento bien humanista, ¿verdad? Usted tiene que tener toda la actitud. Yo leía hace un par de días un pensamiento que puso alguien ahí con toda la buena intención, pero alejado totalmente de la palabra. El éxito de la vida cristiana, el 90% está en la actitud. Amado hermano, el éxito de la vida cristiana es meternos en la palabra del Señor, darle lugar al Espíritu Santo que va a inspirar y a iluminar su palabra en nosotros, y de ahí en adelante Él da el querer como el hacer. Mire, yo he oído, bueno, lo he oído, lo he dicho, me lo dijeron en a saber cuánto tiempo, cuando yo pedí ayuda, y dice: mamá, ven y ayúdame a tal y tal cosa. Hágalo usted, hijo, ya está grande. Mire, véngame y dígame dónde es que dejé no sé qué cosa. Búsquelo usted, si usted lo tenía, búsquelo usted. Y entonces, hermano, si el asunto de yo vivir la vida de Dios depende de mí, ¿para qué vino Jesús? Exactamente. Sí, porque es que Jesús vino porque yo la tenía perdida. Y todo esto sale a raíz de lo que hemos hablado en el estudio de Romanos y de Hebreos. El mantener la salvación, el cuidarla, el no perderla, no viene ni al caso, no está en la Biblia. Entonces, amado hermano, definitivamente lo que hemos estudiado en Hebreos ahorita es amar la palabra. Y hemos hablado de 5 puntos diferentes que sabemos que el Señor usa en nosotros para aprovechar más la palabra de Dios. Una cosa, cuando decimos que yo tengo que cuidar mi salvación, hermano, la primera pregunta es: ¿por qué soy salvo? ¿Obré yo en algo para ser salvo? ¿Qué hice yo? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sabe qué? Sí, cuando yo verdaderamente soy salvo, pasa lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Y el verso 10 dice: porque por gracia soy salvo. No lo pongamos, nena, no tengas pena. Porque por gracia soy salvo, es por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Ahora dice el 10: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Si sos de Dios, si sos nacido de nuevo, vas a dar buenas obras. Y es que ahí está hablando de esa nueva naturaleza que tenemos los hijos de Dios. Hechura, ya te hicieron. Dice que fui creado, o sea, yo el día que recibí a Cristo realmente fui creado de nuevo. ¿A quién? A imagen del Señor, en la hechura de Cristo. Y cuando dice que fuimos creados
en Cristo Jesús, no se está refiriendo al 9 de julio de 1958 cuando yo nací. No, se refiere, hermano, al día que yo recibí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Ahí hay un nuevo Danilo. Correcto. Hay un nuevo Pablo, un nuevo Julio, un nuevo Marlene, un nuevo María, lo que sea. Amado hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo, cambiamos completamente de naturaleza. Mire, pues, se metió a la piscina, se mojó. Excepto que la piscina esté seca. Eso sí. Pues usted se metió a la piscina, se mojó. Usted se metió en Cristo, tiene buenas obras. Ay, pero es que es porque con esas yo voy a asegurar mi salvación. No. Papito, si fuera de mi actitud, ¿para qué vino Cristo entonces? Ahora sí, hay un cambio de vida, hay un reto de Dios, hay una gracia de Dios, hay una misericordia de Dios. ¿Y sabe qué? Y cuando no estamos dando ese fruto, viene un proceso de Dios que se llama disciplina. A puro chicote, disciplina. El Señor al hijo que ama disciplina. Le dice, bueno, mijo, usted está hecho para mejores cosas que las que está viviendo. Esa vida inútil que está viviendo no refleja mi salvación. Así es que vamos, pues, compóngase o lo compongo. Y eso es lo que dice la palabra. Es. Amén. Ahora, decías, cinco acciones mías para aprovechar la palabra. Aprovechar la palabra. Leerla, leerla, escucharla, escudriñarla y meditarla. Ahí y está. La última, memorizarla. Ahora, mire, pues leerla y escucharla es diferente. Totalmente. Hay algunos que la leen pero no quieren escucharla. No se sientan a oír. No se sientan a recibir. Hermano, no se puede sacar aire y jalar aire al mismo tiempo. Tiene que tener tiempo para jalar aire y tiempo para sacar. Jale y saque aire de una vez en un solo acto. No se puede. Hay tiempos de llenarse. Hay tiempos de dar. Amén. Hay gente que no quiere, hay gente que no quiere dar nunca y hay gente que no quiere recibir nunca. Y las dos son igual de dañinas. Gente que solamente quiere acumular información, pero póngalos a servir, póngalos a hacer algo, jamás se van a mover. Correcto. Y otros que están tan elevados en sus locuras que piensan que nadie puede venir y enseñarles algo. Las dos cosas. Ahora estamos hablando acerca de la meditación. Ya hablamos de oír, ya hablamos de estudiar, ya hablamos de escudriñar. Ahora estamos en la meditación. Y hablamos acerca de todos los textos del Antiguo Testamento que hablan de meditación. Pero en el Nuevo Testamento la palabra griega utilizada aquí es zúmbalo y quiere decir ejercitar la mente. Decíamos, cuando hablamos de meditación no estamos hablando de ninguna cosa como la meditación trascendental o ese tipo de meditaciones que están de moda. No, estamos hablando, porque muchos de eso decíamos es poner nuestra mente en blanco, ¿verdad? No, aquí es llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Lucas 2:19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Zúmbalo, meditándolas, poniendo en ejercicio. Y fíjate, Pablo, que hay otra palabra en 2 Timoteo 2:7. Capítulo 2, versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera, noyeo. Quiere decir ejercita tu mente. Reflexiona, considera, percibí, pensá. Mirá lo que le está diciendo ahí en Timoteo. Considera lo que digo. Considera. O sea, detenete. Detenete. Mira, hermano, hay momentos en la vida que están pasando cosas reales, pero que no las asimilamos. Tal vez uno de los ejemplos preciosos que hay en la Biblia, Pablo, Lucas 24. Mira el verso 13. Lucas 24:13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. El 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Fíjate, estaban enfrentando una realidad
en el desarrollo de una realidad que no entendían. No comprendían. ¿Por qué? Porque sus ojos Estaban velados. estaban velados. Ahora, ¿qué, hermano? Había tristeza, Sí. frustración, Temor. temor, Zozobra. O sea, zozobra. Hermano, la carga emocional Sí, era fuertísima. era bien fuerte sobre ellos. Y esto era lo que le velaba los ojos. Ahora, ¿cuántas veces yo oigo una palabra, leo una palabra, pero mis ojos están velados? Y aunque entienda, aunque oiga lo que está diciendo el Sí. predicador, y aunque repita lo que está en la Biblia, no lo miro. Como vos has dicho muchas veces predicando, ahí está el bulto nada más. ¿Va? Ajá, Ahí está el bulto. ajá. La persona no pasa de su presencia en el lugar nada más. Ahora, fíjate que es bien precioso, porque el Señor comienza a darle la palabra. Dice que comenzó a predicarles desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, explicándoles por qué Jesús tenía que morir. Les dio una clase. Les dio una clase a que estuviera ese mensaje, va aquí, pero el Señor no lo puso. Ahora, lo lindo es que les habla la palabra. Oiga, pues el poder de la palabra para abrir mis ojos. ¿Sabe cómo oraba el salmista? Abre mis ojos y miraré las maravillas De tu ley. Y es que eso solo sucede a través de la palabra. Hermano, eso Ajá, de entender la ley del ajá. Señor, de entender los propósitos de Dios, de disfrutarlos, de comprenderlos, de decir gracias a Dios en cualquier momento, que es parte de lo que el Señor nos pide, solo sucede cuando yo medito en la palabra y voy entendiendo el propósito y lo que está sucediendo. Mira el versículo 31, ya cuando culmina ese mensaje de Jesús. Entonces les fueron abiertos los ojos y le Ah. reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ahora, mira, lee el verso 32. Mira cómo dice el verso 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mira, pues, había un gozo, había una manifestación espiritual en ellos que aquí se llama ardía mi corazón. En el camino, pero todavía no entendía. Sí. Porque a veces arde mi corazón, Pero no entiendo todavía. es que debe de haber un proceso mental Correcto. en el cual el Señor Ajá, por eso nos diseñó ajá, de la forma en la que nos ajá, diseñó. ajá. Y algunos piensan que ser hijo de Dios, ser creyente, es anular esa parte. Y no, todo lo contrario, hermano. Ajá. Hay un montón de cosas que en nuestra vida no han pasado porque nosotros no hemos meditado en la palabra y no hemos tenido ese acercamiento a la palabra, de decir, esta verdad de Dios me está corrigiendo, me está hablando. Y Pablo, lo poderosísimo de esa palabra que estamos leyendo está en el verso 33. Mira cómo dice: Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿para dónde iban ellos? Para Emaús. Y regresaron a donde tenían que estar. Y ¿sabes qué le dijeron a Jesús? Es noche, quédate con nosotros. Sí. O sea, ¿les importó que fuera noche? No. ¿Sabe? Mire, volví a leer el 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Mira qué interesante. Mira lo que dice el versículo 29, Lucas 24, 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Ya oscureció. Ya nos dio miedito. ¿Para qué vamos a andar en la calle en los oscuras? Pero cuando llega la palabra, ¡pum!, Vamos. se ve ese miedo, se ve esa angustia, se ve ese temor, se va esa aflicción. Se quitó todo lo negativo y empezaron a cumplir con el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque recibieron una experiencia sobrenatural. No, porque escucharon la palabra, la meditaron y la palabra les dio la fuerza para seguir adelante. Y tuvieron una experiencia. Sentían que ardía su corazón. Pero no pasó nada. Pero todavía no pasó nada. Ujú. Hasta que se sentaron a comer. Y es bien interesante que haya sucedido el acto de sentarse y comer, porque en la Biblia el sentarse y el comer son dos cosas donde usted necesita calma, tranquilidad, poner su atención en eso. Y entonces, hermano, este es el milagro de considera
considera lo que te digo, lo que Pablo le dice a Timoteo. Considera. Y entonces, mis amados hermanos, la necesidad de meditar. Mire, fuimos a escuchar una palabra, fuiste a tu iglesia, fuiste a la iglesia, recibiste una palabra. Ahora considerala, rumiala, masticala. ¿Para qué? Para que produzca resultados. ¿Cuándo se cumple el propósito? Cuando cambiamos de dirección. Ellos iban para allá. Regresar. Y dijeron, no, hay que regresar para Amén. allá. Iban para Emaús y dijeron, vamos en dirección contraria. La palabra les habló. La dirección. La palabra les dio dirección. Sí. La palabra les quitó el temor. Les dio sentido de lo que tienen que hacer. Ay, hermano, el Amén. poder de la palabra. Que Dios nos bendiga y nos ayude a meditar. Eso no va a pasar en un segundo. Amén. A veces hay que sentarse y comer con Él. Amén. Que Dios nos bendiga, el Señor siga obrándolo. Mañana seguimos con este tema.